Buenas noches, mi nombre es Roberto Centeno, de la materia Legislación Tributaria, carrera Administración. Básicamente, nosotros en este video vamos a plantear diferentes situaciones que tienen que ver sobre los hechos generadores. La primera pregunta es explicar el hecho generador del impuesto a la renta del capital mobiliario o inmobiliario. ¿Qué significa esto? Significa que si tú eres dueño de bienes inmuebles o de capital mobiliario en sí, ¿verdad? Tú tienes una obligación tributaria o un impuesto que pagar de acuerdo a las situaciones que se generen y el valor que ingrese en cada una de esas situaciones. La ley permite descontar como gasto deducible inmediato el 15%. Eso quiere decir que del 100% del alquiler, el 15% va a un gasto deducible inmediato, lo cual te queda ese 85%. Ese 85%, ese hecho generador de bien inmueble o de capital mobiliario, ese 85% tiene un impuesto, que es el impuesto, del capital mobiliario e inmobiliario. Entonces, el 85% tiene que pagar el 15% de utilidad mensual, básicamente. Segundo, explicar el hecho generador del impuesto a las utilidades y el hecho generador del salario. El hecho generador de las utilidades y del salario tienen una tónica similar. Se maneja por tractos, ¿verdad? Y de acuerdo a cada tracto tiene una cantidad de impuestos. 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% anual de los ingresos referidos en cada uno de los tractos de acuerdo y deducido de los gastos. ¿Ok? Ejemplo, si una empresa tiene ingresos por 140 millones de colones, ¿verdad? Quiere decir que superó el último tracto de porcentaje de ingreso anual. Automáticamente le toca pagar el 30% de impuestos. 140 millones de colones, ejemplo, se gastaron 100 millones y quedan 40 millones de utilidad. De esos 40 millones, el 30% hay que pagarlo como impuesto a la renta, lo cual de los 40 millones serían 12 millones. Sobre el impuesto o el hecho generador del salario tiene una tónica similar. Tiene diferentes tractos de acuerdo a la capacidad de ingresos de la persona anualmente. El tracto más alto, que es el de 4.350.000, ¿verdad? Básicamente, después de eso, pagas el 25% de impuestos. Ejemplo, si tú tienes un salario anual de 5.350.000 menos los 4.350.000, vas a tener una diferencia de 1 millón de colones. Ese millón de colones tiene que pagar el 25% anual, ¿verdad? De acuerdo a los tractos que vayan cambiando. ¿Ok? Básicamente así funciona el tema del hecho generador de salarios también. De ahí dice, teniendo en cuenta el análisis de los hechos generadores, responder las siguientes preguntas. Si vendo una propiedad que me heredaron por 30 millones de colones, ¿se paga algún impuesto? Indicar cuál. En el impuesto o en la sucesión, ¿verdad? El impuesto que se paga es el 15% de la diferencia del avalúo de un bien sobre la venta. Eso significa que si tienes si vendes una propiedad que te heredaron en 30 millones de colones, ¿se paga algún impuesto? Indicar cuál. Por el momento no se pagaría absolutamente nada, ¿verdad? Segundo, si tengo un salario de 2 millones de colones, ¿cuánto tengo que pagar por el impuesto al salario? 2 millones de colones por 12 meses son 24 millones de colones, menos los 4.350.000 que tiene el último tracto, genera 19.650.000, que por el 25% son 4.918.750 colones, ¿verdad? Y la última pregunta es, si alquilo una propiedad en 500.000 colones por mes, ¿debo pagar impuestos? ¿Cuáles y cuáles serían? Si tuvieras un arriendo de 646.500 colones, tendrías que pagar el IVA, el impuesto al valor agregado, que es el 13%. En este caso, como el alquiler es de 500.000 colones, está por debajo de el mínimo requerido para poder pagar ese impuesto al valor agregado, que es el 13%. Si fuera comercial,
automáticamente pagaría IVA, pero en este caso la pregunta se refiere a propiedad, seguramente de tipo vivienda, ¿no? Básicamente esto es lo que podemos hablar de los hechos generadores de utilidades, rentas, salarios, ¿verdad? Y capital mobiliario e inmobiliario. Agradezco mucho la atención.